de periodistas y escritores del vino, invitados a esta charla, una charla además que teníamos muchísimas ganas de que se celebrara y sobre todo además siendo un asociado nuestro y una persona además que conoce perfectamente el mundo del vino y el mundo de la salud y que además es un gran comunicador. Así que Arturo Almeida, para nosotros es un placer tenerte desde, afortunadamente gracias a las nuevas tecnologías, desde el norte de Londres en nuestras casas y bueno, deseando escucharte porque siempre que te escuchamos aprendemos muchísimo de ti. Así que sin más preámbulos voy a dar paso a mi compañera María Jiménez, responsable del área de cultura de la asociación, para que haga la presentación formal del ponente. María, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias, José Luis, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es de todo el calendario que vamos a tener en el Comité de Cultura durante este año, es la primera acción que desarrollamos y estamos súper felices de que Arturo, que además pertenece al Comité de Cultura, esté aquí con nosotros. Para los que no conozcáis a Arturo, que es complicado, porque he ido preguntando y vamos, con todas las ponencias que hace es complicado no conocerle, pues una presentación sería que es conocido a nivel global como Keynote Speaker, formador médico y experto en cirugía mínimamente invasiva. Está considerado como uno de los leading physicians of the world y tiene un especial interés en todo lo referente a la nutrición y a la microbiota intestinal. Es un gran comunicador, eso damos fe todos, divulgador del ámbito de la salud y constantemente invitado para participar en foros internacionales. Certificado como sommelier profesional en la Escuela Española de Cata, experto en salud y vino, y vamos a darle paso porque no tengo que hablar yo, tiene que hablar él. Bienvenido, Arturo, y vamos a disfrutar mucho contigo, estoy convencida. Pues muchas gracias, María, muchas gracias, José Luis, Ernesto. La verdad que es una alegría ver tantas caras conocidas, porque aparte de vosotros veo a mi profe, Carmen, que la verdad que me da un poco de alegría y respiro saber que tengo el apoyo de mi profe, aunque, como comentaba antes, lo mismo dice, es que eso te lo tenías que haber aprendido en la clase, ¿te acuerdas que lo dije? Sé que no lo va a hacer, pero lo puede pensar. Arturo, mi tocayo, también por aquí, veo muchas caras conocidas. Y a ver, y la verdad que estoy súper emocionado ante este evento, porque es algo de lo que me encanta hablar. Yo creo que José Luis fue de las primeras personas que me vi hablando de este tema hace ya unos cuantos años en Almendralejo, ¿no te acuerdas, José Luis? Y la verdad que recuerdo aquella charla con especial cariño y porque la verdad que tuvo bastante impacto y surgieron un montón de preguntas. Y el objetivo que tengo hoy, más que el hecho de hablar yo y daros una charla y comentaros una serie de cosas del tema de la salud, que ya aviso que va a ser bastante breve, me voy a ceñir a una serie de puntos concretos porque se podría hablar horas y horas sobre este tema y en cualquier caso estaré encantado de contactar con todos vosotros si tenéis curiosidad por algún tema en concreto, para aquello que no nos dé tiempo a hablar en el día de hoy. Pero la verdad que compartir esto es algo que me emociona mucho con gente como vosotros que sabéis mucho más de vino. Yo puedo saber un poquito de vino, pero no tengo el conocimiento que tenéis muchos de vosotros, con lo cual seguro que yo también aprendo algo hoy. Así que os voy a pedir una cosa, es que usemos el chat que tiene Zoom en la parte inferior de vuestras pantallas y pues eso, digáis el nombre ya lo veo por la pantalla, pero bueno, pues quiénes sois, desde dónde os conectáis, cualquier cosa que queráis compartir con nosotros y me escribir vuestras preguntas. Yo creo que va a ser la mejor manera porque todas las preguntas que pueden ir surgiendo van a ser todas seguro que fantásticas, pero algunas de ellas probablemente se vean respondidas en cierta forma durante el transcurso de la presentación. Si os parece, para que cuando Ernesto o José Luis o María estén viendo el chat y puedan seleccionar las preguntas que haremos después, poner un montón de signos de interrogación antes del texto para que claramente en el chat se vea que es una pregunta que queréis hacer durante el evento. Si tuviéramos tiempo, que no lo sé si será el caso, incluso, y eso ya María te lo dejo a ti o a José Luis o a Ernesto, habría la posibilidad de que interactuases directamente conmigo, pero eso ya
no depende tanto de mí, sino de los técnicos. De paso agradezco a David, que gracias David, porque sin tu ayuda esto no hubiera sido posible. David va a estar al frente de los mandos técnicos y bueno, confío en que mi internet hoy funcione bien, porque antes he estado en un par de videoconferencias y debe haber algún problema a nivel local con la red y se me ha caído un par de veces. Confío que no sea el caso. Así que, pues eso, lo dicho, presentaos, escribir quiénes sois, desde dónde os conectáis, cuál es vuestro interés, preguntas que podáis y vamos a hablar de salud y vino, que es a lo que hemos venido hoy. ¿Os parece? Bueno, pues voy a compartir mi pantalla porque, a ver, una cosa sí que quiero deciros antes de comenzar y es que mi idea no es, como os decía antes, hablar yo. Yo lo que quiero es a lo mejor lanzar una serie de puntos y que luego seáis vosotros los que hagáis este evento entretenido. Porque si no, al final se convierte en un evento más de estos que estamos ya tristemente acostumbrados a ver online, en el que uno habla, los demás escuchan y a veces apagamos la cámara y hacemos algo. En fin, mi idea es que sea ameno y que la hora y pico que vamos a estar juntos realmente seáis vosotros los que participéis. ¿De acuerdo? Así que sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla. Me imagino que estáis viendo todos ahora una pantalla en blanco y yo voy a seguir viéndoos desde la esquina superior de aquí arriba, igual que seguro que estáis viendo el resto de los participantes en este evento. Y dado que vamos a hablar de salud y vino, lo primero que vamos a definir es qué es salud y qué es vino. Que vale, todos podemos tener una idea o sabemos lo que es salud, pero veréis realmente lo que es la salud. Y la salud, según la definición que adoptó la Organización Mundial de la Salud, sí, esa que estará un poco denostada, de si actuó o no actuó bien con esta dichosa pandemia del coronavirus, pero no deja de ser la Organización Mundial de la Salud, el 7 de abril de 1948 definió salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿A que esto viene como muy al pelo en la situación que estamos viviendo? Porque claro, en este momento del COVID-19, toda la preocupación de casi todo el mundo es la salud, pero lo asimilamos a no caer malos de coronavirus, a no tener una enfermedad. Pero la salud es un estado que engloba tres esferas: la física, lo que sería la enfermedad, pero también la mental y la social. Vaya, ¿no es cierto que nos han quitado alguna de estas esferas? La esfera social, por ejemplo, ya no nos podemos socializar como antes nos socializábamos. Y es algo que influye en nuestra salud. O la parte mental, el impacto que tiene en la salud mental toda esta situación global que estamos viviendo es increíble, por cierto, algo de lo cual no se habla en los medios. Pero ahí lo dejo, ese es tema para otro evento u otra charla, no para lo que estamos ocupando. Algunos de los que estáis hoy sé que estuviste en el evento que organicé hace unos meses a este respecto y seguro que os acordáis que hablaba de este tema de mental, social y de la importancia de poner las cosas en contexto. Pues algo parecido voy a hacer hoy con el tema de la salud y el vino. Vamos al vino. El vino, a ver, yo creo que esto lo sabéis todos y mucho mejor que yo, pero según la definición de la Ley de la Viña y el Vino del 2003, el vino, como sabéis, es el alimento natural, es decir, es un alimento, no se define como una bebida alcohólica, sino como un alimento natural que se obtiene exclusivamente por fermentación alcohólica, completa o parcial de la uva fresca, no fresa, estrujada o no, o de mosto de uva. Eso es lo que es el vino, ¿vale? Entonces, si analizamos esta definición, vemos que el vino no es una bebida alcohólica, no debe ser considerado como tal, sino que se define como un alimento que contiene alcohol. Y esto va a tener una serie de connotaciones importantes, como vamos a ver a continuación. El vino se compone de una serie de elementos. Es más, se describen más de 1000 compuestos diferentes dentro del vino. Y la lista sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y la investigación está constantemente enseñándonos cosas. Parece mentira como algo, una bebida
que se remonta a los orígenes de la humanidad, que lleva tantos años con nosotros, a fecha de hoy seguimos descubriendo cosas. Bueno, pues el vino se compone fundamentalmente de una manera muy simplista de agua, obvio, de los famosos polifenoles, de los cuales obviamente vamos a hablar hoy, de azúcares y ácidos volátiles y otros compuestos, que no voy a entrar mucho en profundidad hoy, y alcohol. Agua, polifenoles, azúcares, ácidos volátiles, alcohol. Insisto, de una manera muy simplista. Para el tema que nos ocupa hoy, vamos a dejar de lado el agua y los azúcares, aunque podríamos hablar del tema de los azúcares en relación a la salud, pero no me voy a meter en ello hoy, y vamos a limitarnos al ámbito del alcohol y de los polifenoles. ¿De acuerdo? Muy bien. No quiero ser aguafiestas, no es mi propósito. Todos los que estamos aquí amamos de verdad el vino y creemos profundamente que el vino es parte de nuestra cultura. No tenemos ninguna duda. Pero tengo que hablar del alcohol, porque es una realidad y porque como médico tengo que mencionarlo. Porque no podemos perder de vista esto. Mirad, esto es una noticia que salió publicada el 13 de noviembre del año pasado, en el que, según datos de la OMS, que son tal cual, el alcohol es responsable anualmente de más del doble de muertes que las causadas por el COVID-19 en aquellas fechas de noviembre del 2020, ¿vale? Y es cierto, eso es un dato y eso es un hecho que no se puede negar. Y es cierto que, según la Organización Mundial de la Salud, todo esto es lo que produce el alcohol. Esto son datos sacados de la web de la Organización Mundial de la Salud. El 5,3% de la población mundial fallece anualmente como consecuencia del consumo del alcohol. Por cierto, si ponemos las cosas en contexto, hace 2 días, en la misma web de la OMS, el número de fallecidos por coronavirus era de 3.200.000 a lo largo de 1 año y medio prácticamente. Por poner las cosas en contexto. Sabemos que es el factor causal de las 3 enfermedades, hay una relación entre consumo de alcohol, pero quiero llamaros la atención sobre un detalle. Todas estas afirmaciones conllevan esta palabrita, nocivo. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Cuando el alcohol se consume de forma no moderada y por tanto se produce un consumo nocivo de alcohol, es cuando ocurre todo esto. Pero como vamos a ver hoy, vamos a poder consumir alcohol de forma moderada dentro del vino, que es de lo que estamos hablando hoy, sin llegar a esos niveles nocivos. Pero no seré yo quien recomiende, ni como amante del vino ni como profesional, que una persona que tenga problemas, digamos, hepáticos de base, le recomiende tomar vino porque le va a venir muy bien para su corazón. Pues quizás no es lo más apropiado. La razón por la que traigo esto a colación es porque en muchas ocasiones se habla de forma demasiado genérica y buscando el titular llamativo, sensacionalista, y no debemos de dejar de pensar que el alcohol es un importante problema no solamente de salud, sino socioeconómico. ¿Vale? Entonces, es nuestra responsabilidad como comunicadores, vosotros como periodistas, yo como médico, de que cuando hagamos eventos como este o comuniquemos sobre algo en lo que creemos profundamente, que es la salud y el vino, lo hagamos en los términos adecuados para no inducir a confusión y no dar pie a los que yo llamo los ultras de la Liga Antialcohol, que los hay, que enseguida saltan y hacen afirmaciones usando o escudándose detrás de las redes sociales, detrás de incluso plataformas de comunicación, para hacer un arrebato a lo que debe ser alcohol cero, ¿vale? Yo creo que ningún extremo es bueno, ni por un lado ni por el otro. Bien, ya hemos visto la parte nociva, la parte que no es agradable ver. Esto es como cuando los médicos damos el consentimiento a una autorización para una cirugía y hablamos siempre de esas cosas que nunca pasan, pero tenemos que decir, o el prospecto de la aspirina. Yo no sé si os habéis leído el prospecto de la aspirina, pero si os lo leéis,
No os tomáis ni una, os lo aseguro. Vamos ahora a la parte positiva. No voy a entrar en muchísimo detalle porque tampoco disponemos del tiempo para ello, pero básicamente os voy a decir esto. El consumo de alcohol en relación con el riesgo cardiovascular, es decir, los problemas asociados al infarto de miocardio, al ictus, a la hipertensión, sigue una distribución que llamamos en J invertida. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mirad, os lo voy a explicar rápidamente. Si aquí donde tengo mi puntero es consumo cero de alcohol y si voy al otro lado es el consumo máximo de alcohol, los estudios numerosos, no uno ni dos, muchos estudios han demostrado de forma inequívoca que cuando hay un consumo discreto y moderado de alcohol, el riesgo cardiovascular, el riesgo por enfermedad cardiovascular claramente disminuye, ¿vale? Aquí me refiero exclusivamente al alcohol, sin entrar a valorar, como hacen bastantes estudios, de dónde viene ese alcohol, si de destilados, de fermentados, de vino, cerveza, etc. Pero hablando exclusivamente de alcohol, esto es lo que hay. Y existe una relación inversa cuando se consumen dosis pequeñas, pero, amigo, si pasamos de esa parte moderada, de repente la curva se dispara y el riesgo aumenta de forma significativa. ¿Vale? Primer concepto. Segundo concepto que quiero lanzar hoy. Y luego lo podemos comentar o me podéis hacer todos vuestros comentarios. Los efectos nocivos. Y fijaos que hago hincapié en esa palabra de nocivos. Los efectos nocivos del alcohol dependen del alcohol, evidentemente, pero de una serie de factores, como son, por ejemplo, el tipo de consumo, o bien ocasional o bien de fin de semana. No es lo mismo. No es lo mismo en un país como España o los países mediterráneos, en el que el vino forma parte de nuestra cultura, en el que desde niños hemos visto el vino en nuestras mesas, como es mi caso, en que hay un consumo, digamos, mantenido, pero para nada de estos consumos de fin de semana, con el de fin de semana. A ver, no es lo mismo. Aquí en donde yo resido, en Reino Unido, o sea, esto es lo típico de los ingleses. Estos llega el viernes y lo dan todo. Van al súper, se hinchan a comprar de todo y se lo beben todo en cuestión de horas. Eso es tremendamente nocivo y no se puede comparar y hay que tenerlo en consideración a la hora de analizar el consumo de alcohol. Siguiente cosa que quiero comentar, la velocidad de consumo. A ver, por muy saludable que sea el vino, si tengo 3 botellas de vino y me las tomo en 2 horas, vamos, no machaco a mi hígado. No le doy tiempo a mi cuerpo que sea capaz de asimilar el volumen tan grande de alcohol que le estoy administrando en un periodo corto de tiempo. También importante. Más, con alimento o sin alimento. Ese dicho coloquial que seguro que habéis oído, que es, no, pues voy a tomar un poquito de pan, unas patatitas para mojar el alcohol y así me sienta mejor. Que seguro que habéis oído, o yo empezando por mí mismo lo he dicho alguna vez. Bueno, pues tiene su base. Más que porque la patata empape el alcohol, pero lo que ocurre es que cuando el alcohol lo ingerimos con alimento, la presencia del alimento va a retrasar el vaciamiento del estómago y por tanto modifica la forma en la que ese alcohol se absorbe en el intestino, porque la absorción de los nutrientes y del líquido y del alcohol tiene lugar fundamentalmente en la primera porción del intestino, duodeno y probablemente el relleno proximal, no en el estómago, ¿vale? Entonces, si lo tomamos con alimento, va a ser diferente. E incluso la forma de disfrutarlo y la forma de la vivencia que vamos a tener de esa copa de vino va a cambiar por completo. Por daros otro ejemplo, mirad, aquí en Reino Unido, cuando yo empecé a venir aquí hace ya bastantes años, y si alguno de vosotros habéis residido aquí, seguro que lo habéis visto, aquí en los pubs, aparte que lo que se bebe es cerveza, ya se bebe vino, pero lo de comer, vamos, o sea, nada. Y entonces se ponen tibios a beber como locos sin ingerir nada. Eso afortunadamente está cambiando y ahora encuentras normalmente pubs que te sirven comida y puedes tomar pues, tu pinta de cerveza o el vino, que por cierto cada vez se consume más aquí en este país, con algo de comer. Y eso va a influir a la hora del efecto nocivo del alcohol.
Bueno, más cosas. La situación emocional. A ver, si estás deprimido, deprimida, si estás con el bajón y empiezas a tomar vino y tal, el efecto que va a tener en el cuerpo, la velocidad de absorción de ese etanol y el vino en el cuerpo cambia por completo, porque la situación física y emocional va a influir en una secreción de una serie de hormonas y sustancias vasoactivas y a nivel intestinal que modifican el cómo se absorben los alimentos. Y física, sobre todo me refiero a que si la persona que lo bebe tiene una serie de comorbilidades, como decimos los médicos, es decir, está malita de otras cosas, pues si esas cosas van a afectar a la absorción de ese vino que está tomando, evidentemente va a cambiar el efecto de ese alcohol. La presencia de enfermedades que acabo de mencionar y, como no, antes Carmen me lo comentaba, diferencias genéticas y sí, de sexo también. Porque ya sé que vivimos en un momento de todo igual, tal, lo que queráis, pero anatómicamente somos diferentes. Y la masa corporal, los genes que tenemos determinan el cómo se absorbe el alcohol. Y es cierto que existe, hablando de forma general, una diferencia en la metabolización de ese alcohol por parte de hombres y de mujeres, que de hecho se ve reflejado, como veremos más adelante, en las recomendaciones o guías que publica cada país. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto al alcohol. Me podéis preguntar lo que queráis sobre esto más adelante, pero ahora me vais a decir, bueno, y todo esto del vino y salud, ¿esto es reciente? ¿Esto de cuándo es? ¿Se lleva hablando de siempre? Bueno, cuando uno ve la historia, es algo que está imbricado dentro de la historia de la humanidad. A ver, en las primeras vasijas que se encontraron en los restos arqueológicos se ven vasijas de vino, se ven dibujos de personas portando vasijas de vino. La Biblia habla de cuando Jesucristo transformó el agua en vino. Es decir, esto viene de muchísimo tiempo atrás. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, hablaba de las cualidades del vino. Louis Pasteur, el famoso médico francés que vivió en el siglo XIX, ya hablaba de que el vino es la más natural de las bebidas, en un contexto en el que tengamos en cuenta el agua no es como ahora que abrías el grifo y sale el agua corriente. No, el agua tenía muchos contaminantes y era más sano beber vino que no beber el agua que tenían en disposición. Es decir, esto viene de mucho atrás, pero sobre todo, como muchos de vosotros sabéis, empieza cuando Serge Renaud habla sobre la denominada paradoja francesa, que estoy convencido que todos conocéis. Y esto lo publicó en el año 92 en la revista The Lancet, que es junto con New England Journal of Medicine, el British Medical Journal y unas poquitas más, son como la Biblia para los médicos. Si sale publicado aquí es que es algo que ha pasado todo el increíble filtro que existe a nivel de la publicación. Y se empezó a hablar de la paradoja francesa cuando Renaud, por cierto, no sé si lo sabéis, le entrevistan en el programa 60 minutos de la ABC americana. Aquello supuso un boom tremendo y los americanos se lanzaron como locos a comprar vino. Fue más vino blanco que vino tinto, por cierto, pero supuso un aumento bastante importante del consumo de vino. Y esto también produjo un inusitado interés en este tema de vino y salud y produjo un montón de artículos científicos, afortunadamente, de distintos grupos a nivel global que se pusieron a estudiar este tema. Entonces, simplemente os lo dejo para que veáis que es algo que está apoyado por una base científica. No es porque lo diga yo, no es porque estemos aquí todos reunidos y nos encante el vino, no es porque luego nos tomemos una copa de vino, no. Esto está apoyado en hechos científicos. Y me podéis decir, ya, pero seguro que encuentro artículos que dicen lo contrario. Por supuesto, en medicina no hay una verdad verdadera, si vale la expresión. Nada es inmutable y de ahí, por ejemplo, el ejemplo de las grasas. Cuando hace unos años todo el mundo daba por hecho que el tema del colesterol había que contra el colesterol, nos lo vendieron en el estudio de Framingham y luego se vio que el tema de las grasas no era tan nocivo y entonces el foco pasó al azúcar. O cuando yo era crío, el aceite de oliva era pues, pecado. Lo peor, que veneno, no tomes aceite de oliva, toma aceite de maíz, toma aceite de girasol. Mi madre no compraba jamás aceite de oliva. Y ahora es todo lo contrario.
Luego, no hay verdades absolutas y sí, efectivamente, se puede encontrar evidencia científica en un lado y en otro. Y lo que toca es saber interpretar correctamente los resultados de estas publicaciones científicas. Muy bien, seguimos. Hemos hablado del alcohol, pero ¿y los famosos polifenoles de los que todo el mundo habla? Todo el mundo habla del resveratrol. O sea, el resveratrol es como mágico, o sea, es lo mejor. Me tomo un resveratrol y soy 10 años más joven. Ojalá, pero no es así. Pero todo el mundo está en boca de todos. Pues vamos a hablar de los polifenoles. ¿Y los polifenoles qué son? Pues son unas sustancias de origen natural, orgánicas. 3 tipos, flavonoides, no flavonoides, taninos, pero son unas sustancias de origen natural que normalmente están presentes en los vegetales porque la planta los secreta como defensa contra las plagas, fundamentalmente. ¿Vale? No solo están presentes en el vino, sino están presentes en las frutas, verduras, en el té negro, té verde, en el café, chocolate, más previamente posiblemente el cacao y lo que acabo de mencionar, el famoso aceite de oliva. Sí, sí, el aceite de oliva también tiene polifenoles. Y tiene unas importantes propiedades biológicas, sobre todo antioxidantes, que seguro que esto también lo sabíais, porque todo el mundo oye lo de los antioxidantes, en los anuncios de la tele nos lo recalcan constantemente. Vale, muy bien, pero ¿por qué los antioxidantes son tan importantes? ¿Por qué habla la gente del denominado estrés oxidativo? Voy a tratar de explicaros de una manera muy simplista, porque esto es bastante complejo, lo que es el estrés oxidativo, muy rápidamente, y seguro que alguno de vosotros ya estéis familiarizados con esto. Esto es el estrés oxidativo. A que habéis pelado en más de una ocasión una manzana, o la habéis partido por la mitad, os dais la vuelta a hacer otra cosa, a coger un vaso y de repente la manzana tiene este aspecto. Ha cambiado por completo y ha dejado de ser lustrosa y brillante como es este lado y se oxida y aparece envejecida. El estrés oxidativo es un proceso que está relacionado con cómo funciona nuestro cuerpo. Mirad, nuestro cuerpo, todas las acciones que realizamos, el hecho de que me estés viendo ahora a través de la pantalla, no es más que el fruto de múltiples reacciones, normalmente de reducción y oxidación. Porque si tú me estás viendo ahora por esa pantalla, es porque la luz llega a tus ojos, produce esas reacciones químicas a nivel del ojo que transmiten a través del nervio óptico aquí a la parte posterior del cerebro donde se ubica el campo olfativo, que es lo que va a crear la imagen, que es lo que tú me estás viendo aquí o en la diapositiva que te estoy enseñando, ¿vale? Esas acciones reacciones de oxidación y reducción, pues generan una cosa que se llaman radicales libres. Y esos radicales libres son responsables de esta oxidación tan rápida que ocurre, en este caso en la manzana, pero que también puede ocurrir en nuestro cuerpo. Mirad, nuestro cuerpo está formado de átomos. Y los átomos son seres felices, sonrientes, que están aquí, que tienen su núcleo y todos sus electrones. A veces, durante estas reacciones químicas en nuestro cuerpo, resulta que se cabrean, se ponen de mal humor porque pierden un electrón. Y entonces no están contentos, están inestables, no es su situación normal y quieren volver a ser felices como están aquí. Entonces entran en juego nuestros amigos los antioxidantes, que son súper happy, que son capaces de sobran electrones, por así decirlo, y son capaces de, mira, oye, te doy eso que te falta para que vuelvas a ser un átomo feliz. Esto de manera muy simplista es lo que hacen los antioxidantes. Y los antioxidantes existen de forma natural en nuestro cuerpo, pero debido al ritmo que llevamos de vida, al estrés, la contaminación y numerosos factores de los que a veces no se habla tanto, nuestro cuerpo genera muchísimos más radicales libres, es decir, átomos cabreados, inestables, de los que se haría en condiciones normales o si viviéramos a lo mejor en la sabana africana, salvo que nos persigan muchos leones y estemos estresados. Entonces necesitamos aportar a nuestro cuerpo ese extra de antioxidantes y eso es lo que hacen los polifenoles, aportan ese beneficio antioxidativo que mejora ese estrés de nuestro cuerpo
Y me diréis, bueno, vale, todo está muy bien, el estrés. Yo la verdad que no estoy nada estresado. ¿Por qué tengo que estar preocupado o preocupada por esto? Bueno, pues porque ese estrés oxidativo es el responsable de la formación de esto de aquí. Y esta estructura de aquí es la placa de ateroma. La placa de ateroma, como quizás algunos sabéis, no es más que un acúmulo de plaquetas, colesterol LDL, sí, el famoso colesterol este malo que viene en los análisis, y triglicéridos y otro tipo de moléculas que cuando se oxidan o se oxidan en exceso es cuando empiezan a acumularse en la pared interna de la arteria y hace que los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a nuestro cuerpo, les cueste pasar por esta estrechez, les cuesta. Y cuando esto ocurre en arterias tan importantes como las del corazón, las arterias coronarias, como puede ser en este caso aquí, resulta que llega un momento en que el corazón, en este caso, no recibe suficiente oxígeno y se produce la angina de pecho, o cuando el oxígeno no llega durante un tiempo suficiente, se produce el infarto. Es decir, que los antioxidantes son muy beneficiosos para reducir los eventos cardiovasculares, que son fundamentalmente infarto de miocardio, el ictus o infarto cerebral y la hipertensión arterial. También otros eventos como algunos tipos de demencias de origen vascular están en relación con esta patología que todos empezamos a sufrir a partir de la edad de 25 años. Sí, lo siento, 25 años ya, a mí me ha tocado ya algo seguro, algunos de vosotros probablemente no todavía, pero esa es la realidad. Y las arterias se transforman como en macarrones. A veces, o sea, cuando estamos en quirófano y estamos operando, tocas la arteria y es tan dura como un macarrón que no sabe esto de pasta fresca, claro. Y esa arteriosclerosis provoca todo este tipo de problemas. Pues bien, si me habéis seguido hasta ahora, podemos decir, en base a toda la literatura científica que hay, que entre los efectos beneficiosos saludables del vino serían, 1, la disminución del riesgo cardiovascular, por la presencia de polifenoles por un lado y porque si se consume con moderación, que es como hay que hacer el vino, consumirlo con moderación y disfrutarlo, los niveles de alcohol no son nocivos y por tanto entrarían dentro de esa parte positiva de la curva que os he enseñado antes, ¿vale? Eso es una cosa importante. 2, ese efecto antioxidante y algún otro efecto más que no voy a entrar en más detalle de los polifenoles, disminuye el impacto del síndrome metabólico. ¿Y qué es eso del síndrome metabólico? Bueno, pues el síndrome metabólico es el mal de nuestro siglo. Es un estado de baja inflamación, se denomina, y esa inflamación leve pero mantenida a lo largo de los años es la que se cree que está detrás de patologías tan importantes como la diabetes mellitus tipo 2, que es la gran epidemia del siglo XX-XXI, mucho más que la que estamos viviendo. Enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Parkinson y el Alzheimer, y determinados tipos de depresión. De nuevo, esto no lo digo yo. Esto está publicado en revistas, como vais a ver a continuación, de lo que llamamos alto impacto, es decir, revistas muy respetables en el ámbito médico. ¿Qué más cosas podemos decir? Pues mirad, yo os diría que os quedaseis con esto, que no es poco. Porque si realmente logramos actuar disminuyendo el riesgo cardiovascular, siendo la enfermedad cardiovascular una de las principales razones de fallecimiento en el mundo occidental, como todos bien sabéis, ya estamos consiguiendo algo muy beneficioso. Y esto está demostrado, como digo, en infinidad de publicaciones. Revistas tan prestigiosas como, o instituciones tan prestigiosas como la Asociación de Cardiólogos Americana lo han dicho de forma pública. De nuevo, no soy yo el que lo digo. O sea, son asociaciones con un prestigio fuera de toda duda. Y no me ha parecido ver aquí a mi colega Rafael Gómez Blas con endocrino fantástico, al cual invité a venir, supongo que está en la consulta, pero él nos podría decir, si estás por ahí, Rafa, puedes intervenir luego, él nos podría decir lo beneficioso que puede ser el consumo moderado de vino para mejorar la metabolización del azúcar.
Podríamos hablar del impacto que tiene el consumo de vino sobre la microbiota, esa palabreja que ha dicho antes María cuando me ha presentado. La microbiota en esencia son los millones de microbios con los que convivimos en el intestino y que son increíblemente importantes para nuestra salud. De nuevo es un tema apasionante, extenso y que podemos hablar del otro día, pero no viene al caso ahora extendernos mucho más. ¿Y se puede hablar de propiedades anti-aging o anti-envejecimiento? Porque es verdad que hay artículos sobre el resveratrol que dicen que, bueno, o sea, que frena el crecimiento, el envejecimiento celular y tiene efectos positivos a nivel determinados antitumorales. No me atrevería a afirmarlo tajantemente. Por ejemplo, en relación al cáncer de colon hay estudios contradictorios. Unos dicen que sí, otros que no. Y yo creo que es como dicen los ingleses, un work in progress. Es algo que todavía se está estudiando. Pero ahí lo dejo, por si queréis que luego comentemos algo. Y esto lo dice mucha gente, muchos estudios, pero voy a enseñaros dos de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos porque están hechos aquí en España. Bueno, digo aquí, aunque yo estoy en Inglaterra, en el norte, pero me siento como si estuviera allí. Uno es el estudio Predimed. El estudio Predimed, publicado en el New England Journal of Medicine, junto con The Lancet, una de las mejores revistas médicas, publicado en 2013, es el mejor estudio hasta la fecha publicado sobre la dieta mediterránea. Y está firmado por todos estos señores y señoras, todos españoles, todos, sin excepción. Y no hay duda de que es lo mejor que se ha publicado al respecto sobre la dieta mediterránea. Y por supuesto, esa dieta mediterránea, que no todos practicamos, seamos sinceros, conlleva el consumo de vino. Y aunque este fue el primer artículo que se publicó, luego se han publicado otros artículos dentro de este estudio Predimed que analizan en concreto la relación del vino. Y por poneros un ejemplo, este es otro de ellos, es el que se estudia la relación que existe entre el consumo de alcohol de vino y el desarrollo de depresión, igual firmado por el Predimed Group, todos españoles. Si tenéis curiosidad por algunos de estos artículos, estaré encantado de compartirlos con todos vosotros, ¿vale? Entonces, como hemos visto, la salud, recordar, la salud no es solamente estar libre de enfermedad. La salud es estar bien en esas tres esferas, física, mental y social. Y en esas tres esferas yo creo que el vino nos ayuda a sentirnos saludables y a sentirnos bien, por lo que acabamos de explicar. ¿De acuerdo? Y para terminar, porque ahora quiero que habléis vosotros después, voy a hablar de algo que siempre, siempre, siempre me preguntan, que es ¿cuánto vino es saludable? ¿Me tomo una copita? Claro, esa copita es la que nos gustaría tomarnos a todos, la copita del médico, pero no es esa copita la que tenemos que tomar. Y voy a hablar un poco de lo que sería un consumo moderado y saludable, ¿de acuerdo? Pero esto es un tema de intenso, intenso debate. Lo primero, voy a hablar de lo que se llama la unidad de bebida estándar, que aunque se llama así, estándar, es de todo menos estándar. ¿Por qué? Porque en cada país ha decidido que su unidad de bebida es esta. Básicamente lo que define es cuántos gramos de alcohol puro tiene la bebida que se considera normal y en base a la cual pues, se hacen los estudios epidemiológicos, se hace un seguimiento de los problemas médicos que pueden o no estar relacionados con el alcohol, pero también se usa por parte no solamente del Ministerio de Sanidad, sino también de asociaciones como Wine in Moderation, que seguro que conocéis, para decir, bueno, cuánto es lo que podemos aconsejar. Pero para que os hagáis una idea, en Estados Unidos, una unidad de bebida estándar son 14 gramos de alcohol por bebida, lo cual representa, en el caso de la cerveza, pues un tercio más o menos, 355 mililitros, en el caso del vino 150 aproximadamente, y en el caso de los destilados unos 45 mililitros. Vale, eso en Estados Unidos. Pero aquí en Reino Unido bajamos de 14 a 8 gramos de alcohol por bebida. Y la recomendación es no tomar más de 14 de estas unidades por semana. Y fijaos la diferencia. Esto equivale aquí en cerveza
a 250 mililitros, que me hace gracia en un país en el que se hinchan a tomar pintas de cerveza y cada pinta, la pinta aquí son 568 centímetros cúbicos, es decir, más del doble de lo que se recomienda como unidad de bebida estándar. En el caso del vino bajamos a 76 centímetros cúbicos y los destilados a 25, que es la medida que, por cierto, se usa en los pubs para medir cuando te ponen el gin tónico, te piden el combinado. En España, y la fuente es el Ministerio de Sanidad español, la unidad de bebida estándar se define como 10 gramos de alcohol por bebida. Y las recomendaciones de consumo de bajo riesgo, tal cual lo dice el Ministerio de Sanidad, son 2 unidades de bebida al día por mujeres, 4 en el caso de hombres, y cuando se hace un consumo de fin de semana, no más de 6 durante el fin de semana en un mismo día. Bien, vamos a ver un poco más concreto esto. ¿Cómo se miden los gramos de alcohol? Bueno, pues tú tienes el volumen de lo que estás bebiendo, los mililitros centímetros cúbicos de bebida alcohólica y lo multiplicas por el alcohol en volumen, en porcentaje, y eso lo multiplicas por 0,8, que es la densidad del alcohol, y dividido por 100, ¿vale? ¿Hay alguien con un micrófono abierto? Nuevos casos en las últimas 24 horas. Oh, ya, fenomenal, gracias. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el alcohol que tiene una etiqueta? Lo sabéis todos. Estos son 2 ejemplos de etiqueta. Protos no hay, ni me pagan ni nada de nada, simplemente los he puesto porque Protos lo conocéis todos, y otro es un vino argentino que tomé recientemente que me gustó. Bien, pues en el vino argentino, que es el que está a la izquierda de vuestra pantalla, abajo, en pequeñito, veis que tiene 14,1% de VV, es de volumen de alcohol, ¿vale? En las etiquetas españolas lo veréis como el 15,5% de volumen, en el caso de este Protos Gran Reserva. En las etiquetas de vinos anglosajones, lo que vais a ver es las siglas ABV, que se llama Alcohol by Volume, es lo que significa. Básicamente, ese es el volumen de alcohol que contiene esta bebida en concreto. Vamos a coger el ejemplo de Protos, que sabemos que tiene 15,5% de alcohol. Y en una copa de 100 mililitros, pues multiplicamos los 100 por los 15,5 por 0,8 y lo dividimos por 100 y el resultado son 12,4 gramos de alcohol, ¿vale? Y esto lleva a que el Ministerio de Sanidad define lo que es una unidad de bebida estándar en el caso del vino, la cerveza o los destilados, que lo tenéis aquí en la diapositiva. En el caso del vino son 100 centímetros cúbicos, la cerveza es una caña, y en el caso del destilado es un poco más de un chupito, 25 mililitros. ¿De acuerdo hasta ahora? ¿Qué ocurre? Que la copa de vino más, o el volumen de vino más usado en España es el de 150 centímetros cúbicos, que sale más o menos a unas 5 copas por botella de 75 centilitros. Bien, pues vamos a ver qué pasa en este caso. Fijaos lo que ocurre. Tenemos 150 mililitros, lo multiplicamos por 15,5 que tiene este Gran Reserva, por 0,8 que es la densidad del alcohol, lo dividimos entre 100 y nos da 18,6 gramos de alcohol, que es casi 2 unidades de bebida estándar. Por tanto, es difícil poder recomendar de forma tajante, decir, nada, pues 3 copas de vino al día son saludables. Porque el objetivo de esto era haceros ver que es que depende de qué vino, depende de la estación en la que estamos tomando. ¿Recordáis las diapositivas que he presentado antes acerca de los distintos factores que influyen en el consumo del vino? Depende de la masa corporal, depende, por ejemplo, de lo acostumbrados o no que estemos al vino, porque eso va a hacer que tengamos más alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que metaboliza el alcohol. Es decir, que es difícil dar una recomendación. Lo que no puedo recomendar como médico es a alguien que no bebe nunca, decirle, no, vas a empezar a beber por prescripción médica, como si escribo la receta del paracetamol, 2 copas de vino al día porque te va a ir fenomenal para tu infarto futuro. Difícilmente justificable desde el punto de vista médico. Por mucho que me pueda a veces sentir tentado. A lo mejor esa persona que no quiere beber alcohol luego se pone hasta arriba de cigarrillos que son infinitamente más peligrosos que beberse la copa de vino. O vapear. Mucha gente vapea pensando que eso es muy sano, cuando el
liquidito de los vapeadores, casi todos contienen nicotina. Y de hecho, como sabéis, la Organización Americana de Especialistas de Pulmón lo considera tan nocivo como el tabaco. Es decir, de nuevo, hay que ver las cosas en contexto. Y hablando de contexto, ¿no es verdad que nosotros los mediterráneos solemos tomar el vino compartiéndolo con amigos, con tu pareja, con alguien que te has encontrado? No hay nada mejor que tener una botella de vino y en lugar de abrirla y beberla tú sola, como hacen los sajones, que eso lo hacen aquí, ¿no? Te juntas con un grupo de amigos, lo disfrutas y esa sensación genera endorfinas a nivel cerebral que también van a tener una influencia muy positiva en la salud. Recordando salud como ese estado completo de bienestar físico, mental y social. Así que con esto, ahora lo dejo abierto para lo que me queráis preguntar y para los que queráis seguir en contacto conmigo. Si escaneáis este código QR, que todos tenemos ahora en el bolsillo este móvil en el que podéis escanear el código QR, podéis seguir en contacto conmigo y además os voy a hacer un pequeño regalo a todos los que contactéis conmigo. Y es un pequeño ebook que he escrito sobre este tema en donde doy respuesta a las 7 preguntas más habituales sobre salud y vino, que yo espero de corazón que os guste. Así que, sin más, lo único que puedo decir es daros las gracias y bueno, que yo espero que os haya resultado ameno, aunque lo ameno de verdad viene ahora con las preguntas. Así que, gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Voy a recoger algunas de las inquietudes que han ido dejando alrededor, pero he de decir que sepáis todos que en la página web de la asociación podréis ver el vídeo de esta sesión a partir de mañana, cuando lo colguemos. Hay muchas preguntas, muchas relativas a las preguntas evidentes y como no voy a evitarlas, las voy a hacer, ¿no? La pregunta típica de, vale, ya lo has explicado en la última parte, sobre las copas, sobre cuántas copas tomar y cuántas no, pero hay algunas dudas curiosas. Por ejemplo, ahí Miguel Ángel nos pregunta si estás comiendo con vino, ¿es bueno beber agua? Bueno, pues a ver, esa pregunta no es tan, bueno, es curiosa, pero tiene su aquel. A ver, vamos a ver. He comentado antes que el tomar el vino con alimentos influye de manera positiva en cuanto a la, digamos, saludabilidad del vino, ¿vale? Pero es cierto, y seguro que alguien va a preguntar sobre esto, que en algunas personas el vino, y particularmente el vino tinto, puede producir tendencia al dolor de cabeza, por ejemplo, o algún otro síntoma que no es el habitual. Cuando se ingiere agua junto con el vino que estamos tomando dentro de una comida, lo que en cierto modo hacemos es aportamos agua al organismo, que en algunos casos es efectiva en la prevención del dolor de cabeza. Porque el origen de ese dolor de cabeza que a veces nos da después del vino, o personas que dicen, jo, yo no puedo tomar vino, me encanta, pero es que me tomo una copa y me da un dolor de cabeza horroroso. Una de las posibles razones es que el alcohol per se es un inhibidor de la hormona antidiurética y por tanto produce un aumento de diuresis, es decir, aumento del flujo de orina. Y si se produce más orina, lo que ocurre es que, digámoslo así, se reseca el interior de los vasos sanguíneos y nuestro cuerpo, que siempre necesita tener agua. Y cuando ocurre eso, a nivel meníngeo, que son las estructuras, las membranas que rodean al cerebro, se produce el dolor de cabeza. Y una manera de contrarrestarlo, que a veces es efectiva, no siempre, es ingiriendo ese agua durante la comida con vino para minimizar ese efecto. Espero que a Miguel Ángel le haya servido esta explicación. Muy bien. Ahora está muy de moda los vinos ecológicos, naturales. ¿Son menos nocivos los vinos naturales? Bueno, a ver, este es un intenso debate y están los defensores de los vinos naturales, los de los vinos, digamos, estándar. Estrictamente hablando,
En un vino natural no existe ningún tipo de intervención en el sentido de que no se va a usar ningún tipo de pesticidas ni ningún tipo de aditivos externos y por tanto la producción del vino va a seguir su proceso natural. Eso tendría dos ventajas. La primera, que evitas la posible contaminación con esos pesticidas que se usan de forma regular en casi todos los cultivos de vino. La segunda, que al hacerse de manera natural y evitar ese consumo de pesticidas, la planta genera más polifenoles, porque como he dicho antes, la principal razón de los polifenoles en la planta es defenderse contra las plagas. Si nosotros, y esto es un tema de debate, porque esto podríamos estar hablando horas y horas, y yo no soy enólogo y seguro que hay gente aquí que me puede corregir, pero si a la planta le damos la defensa nosotros, ya no necesita producir el polifenol, ya no necesita producir esa defensa natural. Y por consiguiente, en teoría, el nivel de polifenoles en el fruto puede que sea menor. Con lo cual, desde ese punto de vista, podrían considerarse más naturales y, de hecho, cuando lees la bibliografía sobre los vinos naturales o ecológicos, los defensores a ultranza dicen que son mucho más naturales porque evitan esa fase, esa parte química que está tan extendida. El equivalente sería a consumir el pan de toda la vida o el pan de masa madre. El pan de masa madre respeta más ese proceso natural y es más saludable, y vivimos en un momento, una corriente en el que buscamos todo lo orgánico, compramos la carne orgánica, lo saludable, lo ecológico, y bueno, como bien sabéis, también hay un elemento de marketing ahí o no. Difícil decir una forma tajante si es más saludable o no. Por eso Fernando García Bilbao, que era el que hacía la pregunta, decía si hay, o consulta o pregunta, si hay estudios serios sobre esta materia, por lo reciente de la moda. A ver, yo los que he leído, la sensación que me da una vez que he leído el estudio es que están un poco sesgados. No he leído todavía un estudio que me convenza. Y a ver, y con esto me gustaría hacer hincapié en una cosa en general. Cuando se lee un estudio científico hay que leerlo de forma crítica. No hay que creerse todo lo que se publica en las revistas científicas, porque a veces metemos la pata a los médicos cuando publicamos. Y de hecho, con el tema del coronavirus hubo recientemente una grandísima metedura de pata que se publicó en el Lancet, y el Lancet tuvo que corregir eso públicamente. Es decir, hay que leer las cosas con espíritu crítico, y yo aún no he leído un estudio que me convenza el diseño del estudio, honestamente. Puede que los haya, pero yo no los he leído. Miguel Ángel también o Carmen nos preguntan si realmente el vino tiene propiedades también antiinflamatorias. Sí que las tiene, y es por eso he mencionado lo del síndrome metabólico y he mencionado de pasada el efecto antiinflamatorio que tiene el vino. A ver, el efecto antiinflamatorio se refiere a esa acción positiva sobre esa inflamación de bajo grado o síndrome metabólico que he explicado de manera muy somera antes. No es, o sea, si me doy un golpe y se me inflama el codo, no se me va a pasar si me tomo una copa de vino. No, es otro tipo de acción antiinflamatoria que es beneficioso en un poco mejorar o prevenir el síndrome metabólico, que es un grandísimo problema de salud, y por tanto la posible prevención de patologías tan importantes como puede ser la diabetes. Muy bien. Has nombrado antes el wine and moderation. Cristina nos pregunta, ¿qué es moderación en el consumo del vino? ¿Es mucho? ¿Es poco? Ahí está la pregunta del millón. Es decir, ¿qué es moderado? A ver, yo personalmente mi consejo, y esto es mi consejo personal, ya no solamente como amante del vino, sino como profesional, es que si tú eres una persona que ya consumes vino, lo aconsejable es no superar esas dosis recomendadas o menos nocivas o de menor riesgo, según el país en el que lo consultes, y diría que 2 copas de vino tinto, entendiendo por copa aproximadamente unos 150 mililitros por copa, o de vino en general, no necesariamente tinto, sería algo perfectamente saludable. Pero como he dicho antes, es muy difícil hacer recomendaciones genéricas porque hay que tener en cuenta numerosos factores de los cuales hemos hablado. Pedro Escobar nos pregunta, si alguien ha sufrido lesiones
o enfermedades hepáticas, por ejemplo, cuando era niño, como una pancreatitis, ¿debería de moderar el consumo ya siendo adulto o evitar el consumo del vino? Para empezar, lo primero habría que saber qué tipo de pancreatitis o hepatitis es. Por ejemplo, la hepatitis tipo A, que es la más habitual en críos, no deja secuelas en el hígado y, por tanto, salvo que haya un problema hepático posterior que esté diagnosticado, y la forma correcta de diagnosticarlo es con una biopsia hepática, no hay ningún tipo de inconveniente a poder consumir vino. En el tema del páncreas, igual, el origen de la pancreatitis puede ser por simplemente piedras en la vesícula biliar y no relacionado con el alcohol, pero es cierto que la pancreatitis alcohólica, la pancreatitis crónica secundaria al consumo nocivo del alcohol es un gran problema de salud. Entonces, en esos casos, yo creo que lo más correcto es consultar al médico y asegurarse que o bien la pancreatitis es de origen biliar o bien la hepatitis es una hepatitis tipo A que no deja ningún tipo de secuelas, por poner ejemplos. Inma nos pregunta si nos puedes hablar algo de lo que también se ha puesto un poquito de moda, de la alergia a los taninos. Bueno, a ver, vivimos en un mundo en el que ahora de repente todos somos alérgicos a algo. Es Sí. como que no eres nadie si no eres alérgico a algo. Entonces, por cierto, eso está en gran parte relacionado con las alteraciones en la microbiota. Muy, muy relacionado con las alteraciones en la microbiota. El consumo excesivo de antibióticos, la contaminación y determinados alimentos ultraprocesados afectan a esa composición de la microbiota y son responsables de esas intolerancias al gluten, alergias y demás. En cuanto a la alergia a los taninos, es cierto que hay personas que muestran una intolerancia o digamos el mismo dolor de cabeza que he comentado antes cuando se toma vino tinto, que es el que contiene mayor número de taninos, como sabéis, y en esos casos se ha visto que hay un subgrupo de personas que cuando se les trata con antihistamínicos, que son los medicamentos que se emplean en el tratamiento de la alergia, mejoran la cefalea. Y en ese caso hay que asumir que la cefalea es debida o bien alergia a los taninos o, que es algo también que se ve, alergia a los sulfitos, que están presentes no solo en el vino, sino conservante en forma del E220 en numerosísimos alimentos. Vamos a ver, nos pregunta Yolanda, ¿cómo influye la deshidrogenasa en las mujeres? ¿Es esta enzima el motivo de que las mujeres en general toleremos el alcohol peor que los hombres? El motivo fundamental no es tanto ese como la distribución de la grasa corporal diferente en mujeres y en hombres. A ver, el alcohol, el etanol es soluble en agua y el contenido de alcohol, perdón, el contenido de agua en mujeres es menor que el contenido de agua a nivel corporal, me refiero, que en hombres. Y eso hace que haya una diferente susceptibilidad al vino y al alcohol en general. Y por otro lado, es cierto que la mayor parte de estudios han visto que la concentración de alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que necesita nuestro hígado para metabolizar el alcohol, el etanol, suele estar de forma general en menores concentraciones en la célula hepática comparada con el varón. ¿Es más beneficioso el vino blanco o el vino tinto? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, eso es clásico, es decir, todo el mundo dice, no, la copita de vino tinto es la que es buena. A ver, como sabéis, los polifenoles y los taninos vienen del ollejo de la uva, del ollejo y de las pepitas de la uva y de los elementos que rodean al fruto, no vienen de la pulpa. Y por el proceso de elaboración del vino tinto, y eso lo sabéis mejor que yo, implica un mayor contacto con esos ollejos, con esos contenidos que no son la pulpa a la hora de hacer el vino tinto. Esa es la razón por la cual normalmente la concentración de polifenoles en el vino tinto es superior al vino blanco. Dicho lo cual, cada vez hay más estudios que están viendo la presencia mayoritaria de otros polifenoles, como puede ser la quercetina, en el vino blanco comparado con el vino tinto, y la quercetina se relaciona de forma particular con el metabolismo de la glucosa, facilitando la absorción de la glucosa en el tramo distal del yeyuno, en el tramo distal del intestino delgado. Y por consiguiente, eso está despertando bastante interés en cuanto a diversos estudios. También se ha visto que el vino blanco y no el vino tinto, y no se sabe muy bien por qué, en determinados protocolos quimioterápicos de cáncer de mama,
mejora la tolerancia a dichos quimioterápicos, pero no se sabe muy bien a qué es debido. Y como dije al principio, todos los días siempre se descubre alguna sustancia nueva presente en el vino. Así que tampoco creo que se pueda afirmar de forma tajante que el vino tinto es más saludable que el blanco. Mar nos vuelve a incidir en el tema de las alergias y nos indica si hay algún compuesto que sea más peligroso o más a tener en cuenta que se debiera de poner en las etiquetas del vino. A ver, como sabéis, es obligatorio por ley poner que el vino tiene sulfitos, que la mayor parte va a contener una mínima cantidad de sulfitos porque se forman durante el proceso de elaboración del vino. Otra cosa es que haya que poner sulfitos añadidos, que es la coletilla que a veces hay que añadir. Y el sulfito, ha habido un intensísimo debate sobre si realmente es beneficioso para la salud o no. Sobre esto sí que se ha publicado muchísimo y en resumen la conclusión ha sido que los sulfitos per se a las dosis que está presente en el vino, que son siempre bastante inferiores a las permitidas por la ley, no representa un peligro para la salud, lo cual no quita que haya un porcentaje de personas que tienen alergia a los sulfitos. Y entonces en esas personas, pues por eso se pone esa etiqueta para que sepan que si los consumen pueden tener algún tipo de reacción alérgica. ¿Los taninos pueden provocar alergia? Pues lo he comentado antes, pero en un porcentaje tan reducido de casos que esté demostrado que no creo que justifique el añadir eso a la etiqueta. Es cierto una cosa, y esto es interesante, a diferencia de todos los demás alimentos que compramos en un supermercado, si os fijáis en la etiqueta, tiene los componentes muy detallados y suele estar en negrita aquellos componentes alérgenos, gluten, trigo, etcétera, etcétera, y los subraya, los pone en negrita. Y es obligatorio por ley en todos los alimentos, cosa que no es obligatorio en el vino. Claro, poner una descripción de todos los componentes que tiene el vino sería interminable. Entonces, no sé hasta qué punto eso sería factible o no. Porque puedes poner resveratrol, vale, pero ¿cuánto? Cada vino va a tener una concentración distinta, habría que hacer los análisis correspondientes, probablemente eso encarecería más el producto. No sé, Mar, difícil darte una respuesta concreta, sinceramente. Muy bien. Roberto Sá nos comenta que el Plan Europeo contra el Cáncer ha propuesto reducir el consumo de vino un 10%. Hay una corriente que, ante la duda de la moderación, apuestan por lo tajante. Por lo tanto, considera que si debemos trabajar en una transmisión coherente y en bloque sobre el consumo responsable y sus ventajas, que son muchos más que los inconvenientes. A ver, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en el ámbito de la comunicación. Los que os descarguéis el libro vais a ver que una de las cosas que comento es que hay un montón de literatura pseudocientífica publicada en Internet, a la cual todo el mundo tiene acceso y que emite verdades tajantes sin que haya una base científica. Yo creo que asociaciones como la nuestra debemos ser los primeros en comunicar estas bondades saludables del vino de la forma correcta, no entrando ni en sensacionalismos ni en buscar el titular, sino simplemente hablando de los hechos que están probados, siempre teniendo en cuenta la connotación de la presencia de alcohol, que hace que sea preciso esa moderación tan difícil de definir, por lo que hemos comentado ya, pero honestamente considero que el vino tiene más efectos saludables que nocivos siempre y cuando se consuma con esa moderación. Pero sí, tenemos que mejorar mucho la comunicación porque vamos a ver, en un país como España, en el que el vino es nuestra cultura, vivimos con el vino, somos el principal productor en número de hectolitros de vino y sin embargo la gente bebe gin tonic. O sea, en un país en el que no ha habido nunca tradición de gin tonic, la ginebra se ha introducido de una manera espectacular y hemos superado a los mismos británicos, doy fe de ello que vivo aquí, y eso que aquí ven mogollón de gin tonic, en esa parafernalia, todo eso que rodea, la gente se ha vuelto loca bebiendo gin tonic. Y el contenido de alcohol del gin tonic es infinitamente superior al del vino, infinitamente superior. Pero ahí no se cuestiona más el placer de la bebida, tal. Pues quizás a la hora de atraer gente para el consumo del vino, tenemos que hacer hincapié en esa parte saludable y quitarle ese halo de misterio
que hace que a la gente le dé miedo hablar de vino porque te dicen, no, yo es que no entiendo de vinos. A ver, de vino no hay que entender, es ¿te gusta o no te gusta? ¿Lo disfrutas o no lo disfrutas? Y si encima es saludable, mejor que mejor. María dice que si tiene algo que ver la vendimia tardía con la obtención de mayor número de antioxidantes en el vino. Bueno, a ver, lo que seguro que vas a obtener, María, es una mayor graduación alcohólica, porque a más tardía la vendimia, mayor nivel de azúcar que va a tener el grano, y ese azúcar potencialmente puede ocasionar una mayor graduación de alcohólica del vino, entre otras muchas cosas, ¿vale? Entonces, existe por un lado esa posibilidad. Dos, el que se produzcan más polifenoles también va a tener en cuenta no solo esa maduración tardía, sino todo el proceso previo que se ha hecho a la viña, de tratamientos con pesticidas o no, de ese abordaje un poco biodinámico, natural o no. Es decir, cuando esos factores entran en juego y, como he comentado antes, si no le hemos dado la herramienta de luchar contra las plagas, la propia planta va a producir más polifenoles, teóricamente existe la posibilidad de que esa uva tenga mayor contenido de polifenoles y por tanto mayor nivel antioxidante. Por tanto, ¿se podría decir que es cierto que la Merlot y la Boval son las uvas más saludables? Bueno, pues de esto sí que he leído algunos artículos y bueno, en teoría podría decirse que sí, por efectivamente las características físico-químicas de la uva. Pero como bien sabéis todos los que estáis aquí, en la misma producción del vino se van a producir polifenoles. Por ejemplo, en la maloláctica se van a producir polifenoles que no estaban presentes en el grano. La crianza en barril va a generar los taninos. Los taninos, si recordáis en la diapositiva, son también polifenoles. Es decir, el vino per se, durante el proceso de su elaboración, va a tener unos polifenoles que no son exclusivamente los que provienen del grano. Entonces, efectivamente, el tipo de uva tiene su influencia, en el caso de la Boval o el Merlot, pero también el proceso de valoración. Por eso, recuerdo que una vez di una charla en el Congreso Nacional de Enología hace ya unos años, en el que hablaba de enología terapéutica, es decir, la posibilidad de que los enólogos pudieran, en base a todo ese tipo de procesos en la formación del vino, inducir la producción de un producto más saludable. Carmen tiene una duda. Dice, la histamina no será la culpable del dolor de cabeza. ¿Realmente existe alergia a los taninos? Sí que hay artículos que demuestran esa posible alergia. A ver, se puede tener alergia a cualquier cosa, esa es la realidad. Cualquier producto nos puede producir alergia y la alergia produce una liberación de histamina por parte del mastocito, que es la célula que reacciona a la alergia. Y eso se combate con la antihistamina. El porcentaje, que no lo recuerdo ahora mismo, es muy bajo, pero sí está demostrado que existe esa alergia a los taninos. Sí. ¿Qué factores afectan, nos pregunta Yolanda, qué factores afectan al metabolismo del vino? Bueno, lo he comentado en la diapositiva del alcohol, que va un poco imbricado con el consumo del vino, es decir, a nivel de metabolismo, entendido por el cual la absorción del vino, tanto del agua, los nutrientes, los polifenoles, los azúcares, etcétera, se va a ver influenciado por el consumo concomitante o la ingesta concomitante o no de alimentos, del tipo de alimento que se consuma, no es lo mismo un alimento graso que un alimento bajo en grasas, de la velocidad del consumo, no es lo mismo tomarse 2 botellas de vino en 1 hora que botarse una botella de vino tranquilamente a lo largo de 2 o 3 horas. Todos esos factores van a influir en cómo luego el cuerpo absorbe a nivel intestinal ese vino y cómo posteriormente el hígado lo asimila y metaboliza, desde luego. Y estamos llegando al final, pero nos pregunta una muy curiosa y aérea, José Manuel, que nos pregunta ¿qué pasa con el vino en los aviones? Con el vino en los aviones. No sé si lo entiendes porque abrimos los micrófonos para que sí, a ver, ya tengo curiosidad. José ¿a qué Manuel se refiere? Orriols, Pues, a ver. ¿puedes ampliar ábrete el micrófono? David. ¿Puedes abrirlo, José Manuel? ¿O está bloqueado desde ahí? Un momento. Ahora sí. ¿No? ¿Qué tal, quiero decir, si el vino en los aviones, por la altitud y por a la presión que estamos sometidos, cambia no solamente su sabor, sus aromas, etcétera, sino que también puede afectarnos de una forma distinta al cuerpo.
A ver, si te soy sincero, José Manuel, no tengo una respuesta concreta para esa pregunta, pero sí te digo una cosa. La cabina presurizada del avión provoca deshidratación. Por eso se aconseja beber constantemente agua, ¿vale? Provoca también una alteración del retorno venoso, por eso se acumulan líquidos en las piernas y por eso se recomienda ponerse unas piernas medias de compresión, y de ahí el llamado síndrome de la clase turística. Con base a esas dos cosas, esas dos premisas, el alcohol, como he comentado antes, per se inhibe la hormona antidiurética, que es responsable, que va a producir una mayor pérdida de agua en el cuerpo. Con lo cual, si unimos la pérdida de agua que se produce de forma per se por el hecho de la cabina presurizada al consumo de alcohol, ambas cosas van a producir una mayor deshidratación que, a menos que lo compenses con la suficiente ingesta de agua, particularmente en vuelos transoceánicos, no hablo de un vuelo corto a lo mejor como puede ser de aquí, de Inglaterra a España, no, pero un vuelo transoceánico sí que puede producir un efecto negativo en el cuerpo. De ahí que y eso seguro que lo habéis experimentado todos, se recomienda constantemente la ingesta de agua abundante durante el vuelo. Porque aunque parezca un poco contradictorio, el agua elimina el agua y favorece, o mejor dicho, facilita un poco la eliminación de ese líquido que queda retenido a nivel de los miembros inferiores cuando estamos mucho tiempo sentados. En cuanto ya a más detalles, si cambian las propiedades organolépticas y eso influye de manera negativa a la hora de la concentración o la distribución de los polifenoles cuando se ingieren, honestamente no te sé dar una respuesta. Muy bien. José Luis nos pregunta si es buena la ingestión de cardo mariano para minimizar los efectos del alcohol en el hígado. Pues no lo sé, José Luis, te tengo que ser sincero, o sea, lo tengo que averiguar, porque es verdad que el cardo mariano tradicionalmente se usa para mejorar sobre todo la eliminación de las sales biliares a nivel de la vesícula y previene hasta cierto punto la formación de cálculos en la vesícula. Si eso o no influye en la metabolización hepática porque estimula la alcohol deshidrogenasa, honestamente lo desconozco. Me lo recomendó una doctora italiana. Sí. Bueno, especializada en digestivo. Pues mira, mira, ya me has picado la Con hijo curiosidad. enólogo. Ya, pues lo voy a mirar porque me ha picado la curiosidad. Muy bien. ¿Ves? Siempre se aprende. Muchísimos agradecimientos de los gente que ha estado compartiendo la charla contigo, y muchos solicitan que ahora, cuando nos despidamos, dejemos puesto ya, si quieres, el QR, la última parte de tu presentación, que están todos interesados. La dejo, mira. Aunque yo dije ya que vamos a tener colgada toda la presentación y con el QR también, pero lo tendremos a partir de mañana. Oigo una palabra que me piden desde muy lejos, es Alfredo Terzano. Solo un comentario. Desde Argentina. En el QR podéis contactar conmigo, o bien voy a dejar de compartir, no os habéis fijado, pero en mi pantalla, en el lateral, tengo puesto una dirección de correo electrónico en la que también me podéis contactar. De todas maneras, si escaneáis el QR, o incluso podemos poner en el chat, escaneando el QR, sé que lo voy a volver a compartir para que lo veáis de nuevo. Y mientras respondo. A ver. Alfredo. Ernesto, bueno, felicitar al doctor porque fue extremadamente claro. Y más que una pregunta, un comentario, ¿no? Si nosotros escuchamos al doctor atentamente, lo que observamos fue humildad, prudencia, siendo un profesional de la salud. Entonces digo, todos los que tenemos el privilegio de escribir sobre el vino, de transmitirlo en una clase o en charlas, tenemos una responsabilidad tan grande en este tema, que yo creo que lo que más me llevo, no solo de la claridad que tuvo el doctor, pero que los que no somos profesionales de la salud y sí amamos el vino, en este tema seamos extremadamente prudentes, porque a veces uno escucha y lee cosas de gente conocida o que se supone que sabe de vino, que a uno le corre frío por la espalda. Sí. Cierto, Alfredo. Pero esa es una de las cosas que nos enorgullece la EPV, que es de las pocas asociaciones
que tienen un propio código deontológico en el que nos debemos de fijar todos, y yo siempre invito a todos los que se incorporan a que lo descarguen de la página web y que lo tengan, y bueno, respetando absolutamente la libertad de expresión. Muy importante también tener las cosas claras, como tú has dicho, de la importancia que nosotros representamos para la opinión pública. Pero bueno, dejo en eso a la presidenta del Comité de Cultura o al presidente de nuestra asociación que concluyan con esto. Y si Arturo quiere decir algo, también, por supuesto. Sí, si me permite, Alfredo, primero agradecerte enormemente tus palabras. No sabes lo que agradezco, porque para mí lo importante es que esto haya sido de utilidad. Con que haya servido a uno o dos de vosotros, ya me doy por satisfecho, porque es el objetivo. Segundo, quizás porque soy médico y porque amo el vino, es por lo que creo que hay que ser prudentes. Porque si nos excedemos en esa pasión que tenemos por el vino, en ese afán de decir, no, es que esto es buenísimo, es que lo dice mi médico, es que tal, podemos conseguir el efecto contrario. Y el tema de la comunicación en general, pero en este caso concreto de la salud del vino, es algo que hay que ser muy, muy cuidadosos para lo que digamos que sea algo probado y que si nos lo quieren refutar, que lo van a hacer, eso lo digo seguro, no sea porque lo he leído tal, sino porque lo he visto aquí publicado y está hecho por gente que sabe mucho más que yo de este tema. Y segundo, porque si la comunicación no es adecuada y empezamos a hablar de cosas que luego se demuestran que no son de todo ciertas, en lugar de atraer a gente al consumo del vino, que es lo que queremos todos, y que entienda lo importante que es el vino dentro del contexto de la cultura y en general de la salud, vamos a conseguir el efecto contrario, que es justo lo que no queremos. Así que no puedo estar más de acuerdo contigo, Alfredo. María. Bueno, yo quería en primer lugar agradecerte, Arturo, que ha sido una ponencia fantástica, en la que además de aprender muchísimo, de aprender sobre salud y vino, como dices tú, poder hablar con prudencia en el mundo del vino. Agradecer a todos los que estáis aquí, porque creo que ha tenido un éxito maravilloso. Y nada, decir que nos queda beber con moderación y con los amigos, ¿no? Para ser doblemente saludables, la verdad. Exacto. Y le dejo a José Luis, por favor. Le doy la palabra a José Luis. Simplemente muchísimas gracias, doctor Almeida, como siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una charla amena, didáctica, bueno, yo he seguido un poco las caras de quien tenían abierto el tema y la verdad es que se ha seguido con muchísimo interés tu charla y estamos encantados y vamos, estoy seguro que repetiremos porque nos gusta, nos encanta hablar de estos temas y además creo que es importante también para nosotros porque nos ayuda a formarnos cada día. La segunda parte es agradecer a María Jiménez y a todo el equipo de Cultura que hayan organizado esta charla y muchas más que están por delante, ¿verdad, María? Y que van... Y que van a hacer que nuestra asociación funcione tan bien como está funcionando, y muchísimas gracias a todos los compañeros, a todos los invitados, importante a gente de fuera del sector, bueno, de fuera del sector de la asociación, pero no del sector del vino, gente de bodegas, a FIBIN, a cooperativas agroalimentarias. De verdad, gracias a todos por asistir y estamos encantados y esperamos haber aportado algo, sobre todo no nosotros, sino el propio doctor Almeida con su sabiduría pues a esta amenísima charla que yo creo que nos ha servido a todos para tener una idea más clara de lo que es el vino y de lo que es la salud. Pues nada, gracias a ti, José Luis, gracias, María. Ha sido un placer estar trabajando juntos y bueno, como has dicho tú, José Luis, el Comité de Cultura está preparando un montón de acciones que van a ser del agrado de todos. Así que voy a brindar con vino, como no puede ser de otra manera, y desearos que paséis una feliz tarde y gracias de todo corazón por esta acogida. Muchísimas gracias. Salud. A todos vosotros. Vale, gracias a vosotros. Enhorabuena. Gracias.